Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios, presenta el comentario de Tomás Moyati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. La visita del presidente Gabriel Boric a México fue rara. Ocurre que se iba a realizar un foro de la Alianza del Pacífico, pero al presidente peruano, Pedro Castillo, su Congreso no le otorgó permiso para asistir. La ausencia del peruano Castillo era totalmente previsible. Y ocurre que los demás presidentes, al fracasar el foro, no fueron a Ciudad de México, salvo Gabriel Boric. Es verdad que los presidentes, al salir del país, se despejan un poco del día a día, toman aire, se relajan. Estos viajes son un respiro. Además, pese a la diferencia generacional, Boric y José Manuel López Obrador, se lo digo así porque así lo nombran los mexicanos con sus dos nombres de pila y dos apellidos, aquí le diríamos simplemente una especie de Manuel López, tienen buena sintonía, se entienden desde las emociones. Boric fue acompañado por la representación más izquierdista de su gobierno. Además de la Nobel embajadora Beatriz Sánchez, estaba el ministro de Economía Nicolás Grau y el subsecretario José Miguel Ahumada. Nuestro presidente lució relajado, estaba como en casa, con un anfitrión amable y procubano. Ese relajo le jugó una mala pasada, eso sí. Dijo el presidente, textual, el proceso constituyente tuvo un traspié democrático importante. O sea, no un traspié, un traspié democráticamente ejecutado importante, que fue el plebiscito de hace pocos meses, en donde se rechazó la propuesta de la Convención Constitucional hizo al país. Eso tal cual, textual. Lapsus linguae, no. Es simplemente el inconsciente que lo traiciona, porque en el oficialismo siguen creyendo que es el ciudadano el equivocado y no ellos, el gobierno. Y el presidente Boric, junto a Elisa Loncón y Camila Vallejo, creen que la principal causa de la derrota son las noticias falsas, una distorsión de la democracia, la campaña orquestada, unas proposiciones que por su modernidad, por ser demasiado avanzadas, era imposible de ser entendidas por el pueblo mentalmente atrasado, por el vulgo. En el fondo, la propuesta era buena, pero las fallas de la democracia impidieron su aprobación. Sí. El consciente traicionó una vez más al presidente. Pero para ser justo, esto también lo comparten el Partido Comunista y el Frente Amplio, no es el único. La idea que la proposición era tan buena les hizo pensar incluso que ganaba el apruebo, que ganaban el plebiscito. Pese a que todas las encuestas indicaban que ganaba el rechazo, ellos simplemente se dejaron llevar por una especie de voluntarismo, ese voluntarismo tan criticado por el marxismo. Por eso la derrota fue brutal no solo por las cifras abrumadoras, sino por la extraña incapacidad de ver la realidad. Y esta derrota enorme es la que todavía no se asimila, con una actitud mental refractaria a la realidad. Esto tiene consecuencias en el día a día. Veamos, un gobierno derrotado tiene menos capacidad de movimiento, es mirado con sospecha desde el punto de vista de sus capacidades. No está en condiciones, por ejemplo, de intentar operaciones políticas de envergadura. Solo no entender lo que les ha pasado les permitió creer que Nicolás Eyzaguirre tendría alguna posibilidad de manejar el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí donde los votos de Estados Unidos, Argentina y Brasil suman el 53%, hay que tenerlos a ellos alineados, por lo menos a ellos. México suma poco más del 8% y tenía candidato propio. Gabriel Boric, ingenuo todavía a su edad, cree que en la política internacional las alianzas se hacen tomando un par de cervezas con el primer ministro canadiense, con Justin Trudeau. No, Chile
después de la derrota en el plebiscito, no tenía ninguna posibilidad. Un brasileño presidirá por primera vez el Banco Interamericano de Desarrollo con un candidato presentado ¿por quién? Por Jair Bolsonaro. Y después apoyado ¿por quién? Por Lula. Porque Lula no se pierde. Atención, Gabriel Boric, Lula no se pierde cuando de intereses se trata. Y Lula es ahora un ganador y Boric es un perdedor. Naturalmente que Izaguirre era un mal candidato además, un personaje que de economista devino un político, pero mal. Y ya hay otro ejemplo reciente de ciertas degradaciones, aunque no exactamente igual en la política nacional. El acertijo, a ver si usted le apunta. Lo divertido es que ahora, como en una pelea de infantes, se echan la culpa a la canciller Urrejola y el ministro de Hacienda Marcel. ¿Cuál es la verdad? Marcel llevó el asunto y perdió, porque Marcel, pese a sus años, también se ha dejado llevar por un entusiasmo que recuerda a sus años universitarios fríamente revolucionarios, sin darse cuenta que ya se le pasó ese tiempo hace rato. La responsabilidad es de Marcel, quien creyó ganar 2 veces, desplazar a Andrés Velasco y ganar el BID. Fracasó las 2. Sobre esto, una observación. La generación que hoy gobierna se sintió muy superior a la anterior en materia de relaciones internacionales. Como se decía antes, se creen más viajados. El inglés es algo de uso común. Los estudios en el extranjero, casi todos pagados por todos los chilenos a través de Becas Chile, por ese Estado considerado neoliberal, los hicieron sentirse muy superiores a esos viejos pueblerinos, la generación política anterior. Pero los patinazos de no saber que se está al lado de John Kerry, por ejemplo, y por parte de Gabriel Boric, y la ofensiva respuesta de él cuando dijo ¿y dónde está la cerveza?, acusándolo de cierta ebriedad, el nombramiento de embajadores amigos, renunciando a la sabiduría que proclaman que es tener gente capaz, preparada, la expulsión de la moneda del embajador de Israel, que fue noticia mundial por lo inédito, la confusión de Boric al hablar de Comunidad Económica Europea, cuando hace rato que lo que existe es Unión Europea, la decisión de poner trabas a la actualización del Tratado de Libre Comercio con los europeos, lo que en ellos provocó sorpresa respecto a un gobierno que miraron con simpatía, la proclamación de una política exterior turquesa, que nadie sabe lo que concretamente es, y ahora la derrota grande de Izaguirre, demuestran que en el ámbito internacional andan tan perdidos como en otros espacios. Eso de ser viajados no sirve para nada. Pero volvamos a lo interno. En este escenario ocurren varias otras cosas. La primera, es un gobierno paralizado hasta el plebiscito, porque el plan era que fuera una sola cosa, la implementación de la nueva Constitución y el programa de gobierno. Se perdieron 6 meses, que son los 6 meses más valiosos de todo gobierno. Y ahora se demuestran con toda su crudeza los hierros, porque usted comprenderá que con el enorme problema de seguridad que vive el país, recién ahora se llame, ahora recién, a un confuso Acuerdo Nacional para la Seguridad, es una demostración, no quiero acusar de frivolidad, pero sí de ineficiencia total. Quienes hoy gobiernan cimentaron su popularidad y llegada al poder, usted lo recordará, del llamado Movimiento Pingüino. En medio de las demandas por una educación de calidad y gratuita, ustedes se acuerdan, eso es lo que pedían, calidad y gratuidad. Pedían además la desmunicipalización de la educación. Varios creímos que si había que elegir en una cosa que tenían clara en cuanto a plan de acción, era la educación, que ahí se la sabían todas. Bueno, ha pasado poco y nada, le cuento. Acaban de atrasar todo el cronograma de desmunicipalización de la educación completo. No hay capacidad para cumplir con los plazos establecidos. ¿Se imagina usted el grito que habrían puesto en el cielo si fueran oposición? Pero están todos callados. No solo eso. Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Manuel Monsalve apoyaron una acusación constitucional contra el ministro de Educación del gobierno anterior porque deseaba que los alumnos volvieran a clases presenciales. La presión fue enorme. Los alumnos finalmente no volvieron y tenemos así el récord de ser uno de los países que volvió a las aulas con más atraso en el mundo. Eso es lo que lograron. Y ese cuarteto, junto a muchos más, son corresponsables del terremoto que vive la educación pública chilena.
con un atraso en el aprendizaje catastrófico, con un sistema en que casi todos pasan de curso, sepan o no las materias, y en que la deserción escolar es gigantesca. Le doy algunas cifras: solo este año han desertado más de 50.000 alumnos, más de 50.000 alumnos que muestran ausencias graves, inasistencias graves, que no van a clases casi, 1.239.000 personas, alumnos que se perdieron en los últimos años, que no se sabe dónde están porque nunca más fueron a clases, 227.000. Esto es un terremoto en un gobierno que se dicen que saben de educación, y con un ministro que ha demostrado frente a todo esto una ineficiencia notable. Y con el mismo ministro, además de la ministra Toá, además de la alcaldesa del Partido Comunista Iracy Hasseler, que se niegan a aplicar la ley para que al menos los estudiantes que no son violentos puedan estudiar tranquilos. Entonces, a los 8 meses de gobierno, el presidente dijo en México que la recuperación educativa pasa a ser prioridad de nuestro gobierno. Pasa, insisto, esto es textual, pasa a ser prioridad de nuestro gobierno. ¿Pero cómo pasa? Ahora, a los 8 meses de gobierno. Pero si el desastre educacional lo conocemos hace tiempo. ¿O es que el gobierno no tiene un relato y necesita simplemente titulares? ¿Hay algún plan para esos 50.000 alumnos que desaparecieron? Para los otros 270.000, 227.000 que ya no están. ¿Conocemos quiénes son? No. Todo está sumamente atrasado. Con la educación no se juega, repitieron una y otra vez como un ritornelo. Es verdad, no se juega. Y todos estos atrasos ocurren porque, como dijo George Jackson, había que ganar el plebiscito y no preocuparse de nada más. Entonces, las esperanzas del gobierno recaen en la reforma tributaria y en la reforma previsional. La primera, la tributaria, se tramita muy lentamente. Es verdad que afectará al ahorro y la inversión. De eso prácticamente nadie duda. Es falso, como dijo Mario Marcel, que solo afectará, porque este fue el titular, al 3% más rico. Es una declaración no muy inteligente, porque en el mundo no hay reforma tributaria así de acotada y solo responde a un mensaje publicitario que va a afectar eso a solo un grupo de privilegiados. El titular de Marcel en realidad es bastante bobo. Lo cierto es que nos quedamos con unas altas tasas de impuestos, altas para nuestro nivel de desarrollo, para nuestro nivel de productividad, para nuestra ubicación en el mundo. Y lo cierto es que el gobierno con Marcel de posta estandarte no le importa el crecimiento. De hecho, el notición de que seremos el país que menos crecerá en toda América el próximo año tiene a Marcel indiferente, de nuevo, fríamente indiferente. Y si no hay más recursos por ausencia de crecimiento, se repartirá simplemente lo que ya hay, lo que nos llevará a una pobreza creciente, lentamente creciente. Pero eso no interesa porque el foco está en la redistribución de lo que hay. Y en la reforma previsional, que analizaremos en otra oportunidad, el gobierno no tiene los votos. Hay una resistencia importante en el Congreso de que el 6% vaya íntegramente a un fondo común, que la recaudación y pago de las pensiones las haga el Estado, sin posibilidad de elegir entre el Estado y algún ente privado, y que las personas que ganen 1,5 millones de pesos o más se transforme en solo aportantes sin recibir ningún beneficio, por lo que el nuevo sistema será para ellos una carga tributaria más, aunque se diga que es carga empresarial. El asunto tiene entonces pronóstico reservado así como está. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, yo les voy a contar ahora cuál es la idea del gobierno. La idea es una apoteósica conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973. Esto sería con muchísimos actos previos, prácticamente todo el año, mucha intensa propaganda en los medios, con un acto solemne para celebrar el trágico día, con muchos presidentes y personalidades de la política, de la cultura, de las artes, todos invitados a una ceremonia plena de simbolismo, llena de tristezas y llena del nunca más.
Un gobierno que se apropia, ya lo han hecho muchos, pero que se apropia de la figura de Salvador Allende, el valiente, el que fue capaz de inmolarse. Se trata de tener un nuevo relato de la izquierda derrotada en el plebiscito, pero ahora con un triunfo moral. Derrotada también el 11 de septiembre, hay que decirlo. ¿O acaso no podría convertirse el plebiscito en una victoria moral? Se trata entonces de tener un relato el próximo año para arrinconar a la derecha, esa derecha capitalista o neoliberal, como se dice ahora. Se trata de volver a encantar y seducir para dar un nuevo aire a la izquierda frente amplista. Se trata de rescatar a la verdadera izquierda, esa izquierda traicionada por la Concertación. Ya se ha comenzado a trabajar con tiempo, planificadamente en todo esto, y con muchos recursos además. Porque si en esa época, en la época de Allende, cambiaban los trabajos voluntarios, hoy todo hay que pagarlo, por eso se necesitan recursos. Todo esto no es del agrado o demasiado del agrado de la izquierda concertacionista, del llamado socialismo democrático. Ellos, con más experiencia, tienen conciencia de la debilidad del gobierno, de las encuestas que arrojan resultados febles, del equilibrio precario que existe en el Congreso, de la situación económica que se hace cada vez más acuciante. Creen que todo este plan del núcleo duro de Gabriel Boric es jugar con fuego, que la figura de Allende se puede banalizar, que ya ha pasado mucho tiempo y que, lo saben, fue un gobierno que cometió muchos errores y también las dirigencias políticas cometieron errores, donde tuvo un papel estelar el Partido Socialista en esos errores. El plan gubernamental existe y esta lucha soterrada entre un grupo y otro a propósito de los 50 años también. Los más cabeza caliente, dicen en la ex Concertación, son los frente amplistas, lo que por edad no vivieron la época y por eso la evocan como una verdadera utopía, casi el nivel de la leyenda, o mejor dicho, casi el nivel del mito, como hizo Ovidio con Roma y su metamorfosis. Un papel cauto, planificado, de estrategia, está jugando, por el contrario, el Partido Comunista. Lamiéndose las heridas por la derrota plebiscitaria, sabedores de haber perdido una oportunidad histórica, ahí están tejiendo cursos de acción. Como ustedes saben, el Partido Comunista chileno se define como leninista. Dijo Lenin una vez: en Rusia la clase obrera propiamente dicha es una minoría. De ahí la necesidad de imponer una dictadura transitoria sobre una mayoría social refractaria a la revolución. ¿Durante cuánto tiempo? Él estimaba que esta situación excepcional podría prolongarse durante 40 o 50 años. En todo caso, el tiempo necesario, según él, para lograr el pleno sometimiento de los hombres y las cosas a las medidas de socialización. Y cuando le preguntaron por la libertad, bueno, él dijo, ¿libertad para qué? Y dijo además que la guerra es un acelerador de la revolución. Varios decían que justamente el texto constitucional rechazado en el sistema político establecía un régimen, no la dictadura del proletariado, sino un sistema que se alejaba más que algo de la democracia burguesa. Y por eso duele tanto la derrota en el Partido Comunista. Pero el Partido Comunista tiene además otro desafío muy importante hoy. Guillermo Tellier está en sus últimos tiempos como dirigente. Toda la clase política lo sabe. El número 2, Lautaro Carmona, es mucho más intransigente, por lo que no se le ve como un hombre apropiado para administrar el PC y sus derrotas. El segundo problema del Partido Comunista es que están conscientes que la nueva Constitución no será de su agrado, pero el hecho de que consagre un Estado social y democrático de derechos es una victoria obtenida desde las cenizas de la derrota y un traspié para la derecha que de ahora en adelante deberá ser, por imperativo constitucional, socialdemócrata. Los problemas entonces aquí son dos. El Frente Amplio, que de nuevo con su voluntarismo no está dispuesto a transar con los otros partidos que se les pueden instalar a la izquierda. Por ejemplo, el que está formando Jorge Char y que puede transformarse en una pesadilla. Ya se vivió esta semana en la Cámara de Diputados en que Pamela Giles invitó a Carol Cariola a sumarse al sexto retiro desde las AFP, si es que le dijo, todavía, Carol, ¿quieres caminar por las calles? En el primer punto, eso que el Frente Amplio no desea transar, el dilema del Partido Comunista es si saltarse al Frente Amplio
dejarlo de lado para establecer una alianza con el socialismo democrático, con lo que quede de la ADC, y uno que otro que ande por ahí dando vueltas para sustentar al gobierno y darle una base mayor y dar más viabilidad a Gabriel Boric. Y eso significaría terminar con Apruebo Dignidad. Pero también significa ser tan leal con Boric como lo fueron con Allende. ¿Me entiende la figura? Estas son las cosas que se están conversando en estos días. Le ha costado una enormidad al gobierno superar sus contradicciones. Por ejemplo, eso de constatar que son minoría, algo que es obvio, que es público y notorio, como diría un abogado, para graficar de nuevo el voluntarismo. O sea, entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, que es el núcleo duro del gobierno, solo cuentan, para sacar los números, ¿no? Solo cuentan con 3 senadores. El gobierno dijo que no aplicaría la ley de seguridad del Estado. El presidente Boric, el ministro Jackson, se habían comprometido a no invocarla. La razón es que tiene enormes falencias y no cumplen con un estándar penal internacional. Yo creo al menos eso. Y es esa la razón por la que el día que asumió, el presidente Boric se desistió de 139 requerimientos por esa ley. El problema es que no hizo nada por mejorarla, por modernizarla, no hizo nada. Pasados unos meses, ahora la invoca en la Araucanía y ahora también contra los camioneros en paro. El problema es que como es una ley que solo la puede activar el gobierno debería indicar cuáles son los criterios cuando la va a invocar, de manera que no se aplique una ley penal con altas penas según el buen o mal humor del momento. O sea, que no sea una aplicación arbitraria que afecte la igualdad ante la ley. Porque al parecer, si se dan los requisitos para aplicarla a los camioneros, ¿por qué no, por ejemplo, a los trabajadores del puerto de San Antonio, que están en un paro ilegal? Por ese puerto se mueve una enorme cantidad de fruta que se exporta, pero también se recibe mercadería. Y, al igual que una carretera, es un puerto concesionado. También por ahí, insisto, entran productos de consumo masivo. Han advertido de consecuencias graves a los trabajadores. Han advertido de consecuencias graves a las empresas de remolcadores, por ejemplo, si osan mover algún barco. ¿Hay alguna diferencia con el movimiento de los camioneros? A mi juicio, ninguna. O ninguna aparentemente. ¿O hay una diferencia? Pero que no debiera importar. ¿Pero qué importa? Los camioneros movilizados son pequeños empresarios. Hay que recordar que las grandes organizaciones de camioneros no están en el paro. Los que están movilizados son pequeños empresarios y los que pararon en San Antonio no son pequeños empresarios, son trabajadores. Y así la ley se aplica en forma distinta, porque unos son, en el lenguaje oficial, privilegiados y otros no. Es lo que ocurrió con el intento de ley de amnistía para los que cometieron delitos en el estallido social y la despreocupación al mismo tiempo por las víctimas de esos delitos. Entonces usted se da cuenta que las contradicciones afloran a cada rato. Donde mayormente se ha notado la derrota es obviamente en el proceso constitucional. Defenestrado el proyecto constitucional, eliminadas las refundaciones, las hojas en blanco, ¿cómo se sigue ahora? Los partidos políticos, si me refiero a los partidos que conforman el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, lo que queda de la ADC, la UDI, RN, Evópoli, todos esos partidos están en estos instantes, escuche bien, aterrados. Las encuestas indican que si se elige una convención, la izquierda sería ampliamente derrotada y quienes tendrían la llave para aprobar o rechazar normas serían, porque serían el fiel de la balanza, el Partido Republicano y el Partido de la Gente. Por eso la derecha también está aterrada con el Partido Republicano. Y esta es la razón por la que todos lo dicen, pero no se atreven a decirlo públicamente todo esto. Y hay que reconocer que los amarillos tuvieron en los últimos días coraje cívico, porque fueron los primeros que propusieron, reconociendo todo esto, una convención elegida íntegramente por el Congreso. Y no es que se esté de acuerdo con ellos en esa fórmula, sino lo que hay que rescatar es el coraje cívico de decir lo que muchos dicen en privado y nadie se atreve a decirlo en público. Los partidos de la izquierda saben que los equilibrios que hay en el Congreso no se darían si hay una elección de convencionales. Y por eso prefieren que los parlamentarios elijan o designen, mejor dicho, a unos convencionales para que redacten la Constitución. Se fueron al carajo las invocaciones ustedes recuerdan, a la participación ciudadana, a la participación de las organizaciones sociales.
a que participen los territorios, entre paréntesis, ¿se da cuenta que ya no se habla de territorios? Las proclamas democráticas eran solo eso y no convicciones profundas, eran un cálculo. Para terror de la clase política, uso de nuevo la palabra terror, a la gente le dejó de importar la Constitución. Todos lo saben, todos lo dicen y todos lo callan. Y lo que quieren es salir del entuerto, del laberinto. Los eligen los parlamentarios que están desprestigiados. ¿Podrá la izquierda justificar el estallido y su beneplácito a todo lo que ocurrió para luego terminar con unos parlamentarios redactando la Constitución? Todo eso para esto. La hacen unos expertos que nadie sabe quiénes son y se parece a una cocina. Se elige una convención y aunque sea pequeña, la izquierda queda reducida ante la derecha y los grupos populistas. He visto a políticos lamentarse de haber llegado a esto. ¿Se acuerdan que decían que esto había que hacerlo rápido? Terminemos rápido, después de incluso del plebiscito. Bueno, ocurre que ahora Diego Ibáñez, que es presidente del Partido Convergencia Social, que es el partido del presidente Boric, que además es amigo del presidente, acaba de lanzar una idea. ¿Qué dijo? ¿Por qué no chuteamos el asunto? Y si elegimos convencionales, no ahora, en octubre de 2023, el cálculo es que en una de esas el país comienza a recuperarse de la crisis económica, que ya existe reforma tributaria, que ya existe reforma previsional. En una de esas los vientos vuelven a ser favorables a la izquierda. Pero se da cuenta lo complicado que está todo cuando el presidente del partido, del presidente Boric, dice chutiemos todo para octubre de 2023. El Partido Comunista, por su parte, tiene su propio camino. Desea bloquear a lo que más tiene miedo, que surjan una izquierda a su izquierda. En eso está trabajando Jorge Char. Por eso el Partido Comunista está con sus propios miedos y hay que entenderlo en esa lógica. Hay una señal que les ruego que sopesen. El socialismo democrático además no está cómodo en el gobierno. Sienten que son la cara visible de los errores, pero ellos están pagando los costos. Recordemos que manejan el Ministerio del Interior, la Seguridad Pública con la Subsecretaría del Interior, manejan Hacienda, manejan la Secretaría General de la Presidencia. Pero no les hacen mucho caso, hay hartas piedras en el camino. Fidel Espinosa, el senador socialista, criticó duramente a Ana Lía Uriarte y Carolina Toá. La presidenta de su partido, Paulina Bodanovich, lo amenazó con pasarlo al Tribunal Supremo del PS. Pero ocurre que los senadores socialistas apoyaron al senador Espinosa. ¿Y por qué? Porque hay un descontento creciente con el gobierno. El gobierno, Giorgio Jackson lo anunció antes de que asumieran, las policías, los fiscales, los municipios, los jueces han sido tibios ante tantas tomas y usurpaciones. Incluso a los dueños que se quedan sin sus propiedades, el Estado les exige seguir pagando las contribuciones y los municipios se les exigen demoler a su costo lo construido por terceros. Esto es tan grotesco como algunos fallos de los tribunales que dan vergüenza, porque creo rozan con la prevaricación. Por eso, destaca un fallo que se ha dictado recién, hace algunas horas, por la tercera sala de la Corte Suprema, redactado por el ministro Jean-Pierre Matus. No estuvo en la sala, por si acaso, el juez Sergio Muñoz. Y este fallo revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones y acogió un recurso de protección presentado por el propietario de un predio en Reñaca Alto que había sido tomado por 85 familias. El dueño es Elías José Mazú Márquez. La Corte Suprema acogió el desalojo señalando estrictas condiciones en que se debe realizar, obligando a la autoridad a encontrar un sitio para que las personas sean trasladadas y no queden ahí botadas en la calle. Pero se restablece así el derecho de propiedad. Este fallo es muy importante, no solamente porque cambia la doctrina de la sala y la doctrina Muñoz, sino porque los propietarios podrán volver a hacer eso, propietarios, ni más ni menos. Es posible entonces que algunas cosas puedan lentamente empezar a volver a cierto cauce. Ante la ausencia de oposición, el gobierno, creo yo, tiene un amplio espacio de maniobra. Posiblemente la mayor oposición del gobierno no esté en la derecha, sino que esté en el propio gobierno. Gabriel Boric entonces tiene una oportunidad.
se la podemos explicar en una próxima columna, pero nos hacemos algunas preguntas. ¿Tendrá la lucidez de tomarla? ¿Será capaz de fijar 5 o 6 prioridades fundamentales? Y si es capaz de determinar esas prioridades, ¿podrá gestionarlas? ¿Se dará cuenta que los costos que debe pagar serán muy, pero muy rentables? Ante una posición débil, reitero, el gobierno tiene mucho espacio, pero los que saben apuestan a que esas alternativas, esas posibilidades, no las va a aprovechar. Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios, presentó el comentario de Tomás Mochiati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes.